Flor, me encuentro con mis otros dos compañeros, Joaquín y Eli. Nosotros estamos realizando un proyecto de la materia 2 de Psicología con la profesora Norma Pacheco Núñez. Somos de sexto semestre y estamos en la escuela del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. Nos encontramos en el Museo El Universum, que está en Ciudad Universitaria, y nos encontramos en el área de sexualidad. Asimismo, hablaremos de otros subtemas como lo son métodos anticonceptivos, violencia sexual y el esperma define el sexo. Les damos una cordial invitación a que vengan, ya que esta nos ayuda a dar una retroalimentación, ya que solo no se obtiene por ver la información, sino que puedes interactuar con las cosas. Es muy divertido, la verdad. También se cuenta con, como ya nos dijeron, diferentes áreas, como son la de sexualidad, hay una de población, otra de desarrollo humano, entre otras, y unas de las más actuales como son el océano, y hay un planetario en el cual se pueden divertir, pero con un costo adicional, pero es igual muy entretenido. Bueno, como ya estuvimos mencionando, estamos en la sala de sexualidad y yendo un poco referentes al tema, les voy a explicar muy generalmente qué es la sexualidad. La sexualidad, creo que todos estaremos de acuerdo en que es un punto muy central y necesario para la vida de las personas, aunque antes únicamente se consideraba desde el paradigma biologista. ¿Qué significa esto? Quiere decir que únicamente se reducía todo a lo que son el lado de los genitales y un binomio simple sobre qué era y qué no era natural en la sexualidad. Sin embargo, ahora no solo se considera lo que es este punto genital, sino que ahora, en otro paradigma más integralista, se incluye lo que es el género, lo que es la intimidad, lo que es el placer y todos estos aspectos bajo una orientación sexo-social. Entonces, acompáñanos a descubrir las cosas que empezaremos a ver dentro de esta sala a partir de hoy. Comenzar con la primera sección, que es el espermatozoide determina el sexo. Como ya sabemos, nosotros contamos con 23 pares de cromosomas, por lo cual uno de estos pares de cromosomas es dado a la sexualidad. Lo que yo les explicaré será de una manera microscópica, ya que es desde el feto a lo más pequeño, que sería en este caso desde que se fecunda el óvulo y el espermatozoide. Ok, para empezar les explicaré que la madre contiene el cromosoma de la sexualidad, que es el cromosoma X, y el hombre contiene ambos, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Esto quiere decir que de los 500,000 millones que tiene aproximadamente el hombre de espermatozoides, el 50% corresponde al cromosoma X y el otro 50% corresponde al cromosoma Y. Cuando sucede esto y hay una fecundación y es un cromosoma X y el cromosoma Y del papá, quiere decir que el feto va a salir con el sexo masculino. Y cuando sucede un cromosoma X con un cromosoma X, será que el feto será una mujer, que sería un cromosoma igual, podría decir, y dará un sexo femenino. Todo esto va atado, ya que al momento de que suceda la fecundación va a ir a un proceso más grande, dado de que va a ser el neonato, y después de las 40 semanas podrá ser un feto y comenzará una nueva vida humana. Sexual. Tocar a una persona es un acto que tiene que ser aprobado y debe estar libre de cualquier imposición, aun dentro del noviazgo y del matrimonio, así como nos dice esa frase. Bueno, a mi parecer es una forma muy curiosa de presentar este tema a la que tiene el Universum. No sé si podría ser enfocado esta parte, porque está a modo de una pantalla sumida, unos visores y pues unos audífonos. Y yo siento que todo este contenido está más guiado a lo que es el público infantil, porque explica mucho lo que es cosas como las violaciones, el incesto, y todo está dirigido así como a los adultos y ese control que tienen a veces sobre los niños como una autoridad, y cómo existe este abuso, que no se tienen que sentir obligados a seguir esto solo porque es su autoridad, y pues que básicamente concientizarlos de que deben de denunciar y que pueden pues traerles incluso réplicas psicológicas. Bueno, un dato interesante que tenemos es que cerca del 80% de los hombres normalmente son los que más
están hilados ante la violación sexual. Ellos son los que normalmente imponen, ya que en nuestra cultura creen que la violencia es sinónimo de masculinidad, cuando no es así. Y pues un poco para concluir, tenemos que tener en cuenta una cosa: la sexualidad se expresa y existe gracias a muchas cosas, entre ellas fantasías, acciones, pero sobre todo tiene que manifestarse con valores. Y uno de los mayores valores es el respeto. Y básicamente es el mensaje que quiere darnos esta sala, que no debe de existir una violencia sexual, y en caso de ver indicios a que se puede sufrir o que se haya sufrido, denunciar. Sí, la violencia sexual no debe tolerarse ni aguantarse. Denúncialo. Ahora, de lo que yo les hablaré será de los métodos anticonceptivos, que básicamente son objetos, sustancias o métodos para impedir que un óvulo y un espermatozoide se junten y entonces produzcan un embarazo. ¿Para qué nos sirve el tener conciencia de todos estos métodos? Básicamente es para saber cuáles son más aptos para nuestro organismo o para el de nuestra pareja, y tener una vida sexualmente activa, protegida y sin riesgos de un embarazo precoz. Bueno, entre algunos ejemplos que vienen aquí están métodos tan comunes como los métodos de barrera con el condón femenino o el condón masculino, que este es el más común. Y igual hay algunos otros que son, por decirlo de alguna manera, naturales o con intervención quirúrgica. Por ejemplo, uno natural es el ritmo. ¿El ritmo en qué consiste? Consiste en saber lo que son los días fértiles e infértiles de tu pareja, para saber en qué días es más apto como tener relaciones sexuales sin riesgo, y aplicando ciertos métodos como lo que es el coito interrumpido, que igual son métodos que son bastante riesgosos y no te quitan casi para nada las posibilidades de tener un embarazo no deseado. Después tenemos lo que son algunos con intervención quirúrgica, como la vasectomía o la salpingoclasia. ¿Qué es esto? La vasectomía básicamente es el cortar lo que son los conductos seminales. Son operaciones permanentes, y la salpingoclasia es algo similar, solo que en las trompas de falopio. Después tenemos algunos métodos hormonales, como podrían ser las pastillas anticonceptivas, los anticonceptivos de emergencia, o algunos implantes como el subdérmico, el dispositivo intrauterino, que es el DIU, o el SIU, que son dos tipos distintos. Por ejemplo, hablando un poco en profundidad de lo que son los anticonceptivos de emergencia, estas son más conocidas como las pastillas del día siguiente. Nos van a ayudar para, en caso de haber tenido una relación sexual sin protección, lo que vamos a hacer es consumirla dentro del rango de tiempo menor que se pueda después de la actividad sexual, ya que de esto va a depender su efectividad. Si es dentro de las primeras 12 horas, va a tener una efectividad de entre 80 y 90%. Si ya es después de 24 horas, va disminuyendo hasta tal vez un 80%. Y si ya es después del 72 horas, que es el límite para que éstas tengan una funcionalidad, ya varía entre un 60 y un 70% de probabilidades de que puedas tener un embarazo. Comúnmente, entre las hormonas que tiene es el levonorgestrel. El levonorgestrel, y vienen en presentaciones de una o dos pastillas. Va a traer de esta sustancia, como son métodos químicos, puede traer, en este caso, en este ejemplo son de dos pastillas, son de 0.75 y 0.75 miligramos de esta sustancia, pero a veces solo viene en una presentación de una sola pastilla y es de 1.5. ¿Esta cómo se va a consumir? En el ejemplo de dos pastillas, después de la actividad sexual se va a consumir una, y luego 12 horas después vamos a consumir otra. Esto sería un ejemplo de esto. Y hay otros como el anillo vaginal, que son un poquito más poco comunes, y que básicamente, para explicar un poco la introducción de imaginemos que está una máquina, y la introducción de es muy similar a la que tiene el condón femenino, aplicando presión en una de las bases circulares, generando una forma de un 8 o un infinito, una banda de Moebius, como lo quieran llamar, introduciéndolo y dejándolo que quede dentro de la vagina, y solo con el calor va a empezar a soltar lo que son estas hormonas. Básicamente
estos son los métodos anticonceptivos, algunos, porque existen muchos otros más y de forma bastante general. Pero, como les dije al principio, uno tiene que estar viendo qué es lo que más se adapta a nuestras necesidades o a nuestro cuerpo, o inclusive a al tipo de persona que somos, porque por ejemplo lo que son las pastillas anticonceptivas son de consumo diario, entonces habrá gente que tal vez es un poco olvidadiza y puede que no sea su método. O igual, en cuanto a los condones, habrá gente que pueda ser alérgica a lo que es el látex y puede irse por otras alternativas como los de poliuretano. Todo depende del organismo. Tenemos que estar informados y todo esto para tener una vida sexualmente activa, protegida, segura y más a nuestra edad. Y eso sería todo. Como ya les dijo mi compañero Joaquín, la verdad la sala es muy interesante, tiene mucho material con el cual se puede utilizar. Aquí tenemos, como en su título lo dicen, sus marcas listos y fuera. Tiene esquemas muy padres, la verdad que hacen el aprendizaje de una manera didáctica que nos puede servir tanto a niños chiquitos como ya a una persona adulta que quiera conocer acerca del tema. Aquí se muestra una imagen del sistema reproductor masculino y por aquí tenemos también otras imágenes donde se va a mostrar el sistema reproductor femenino, donde se encuentran las trompas del falopio, e igual existe un material didáctico con el cual puede facilitar un poco la comprensión de este gran órgano. Después de esto igual tenemos aquí lo que habíamos comentado de donde nace una nueva persona, y todo esto nos puede llevar a lo que es las distintas etapas que puede marcar el embrión desde el primer mes, que es un neonato, bueno, mucho antes de eso, a cómo se va a ir desarrollando su crecimiento a ser un bebé con sexo definido. Ok, entonces síganme por aquí. Y pues eso sería todo. Ya por último quisiéramos darles un recorrido por esta sala. Aunque no viene tan implícito lo que es el tema de la sexualidad, tiene parte de, porque así como hemos estado viendo últimamente en las clases de Psicología 2, esta sala abarca totalmente lo que es el desarrollo humano, que va desde la niñez, el inicio de una vida, cómo se va formando, la adolescencia, la juventud, el adulto joven, todas esas etapas que hemos estado viendo hasta la vejez, yendo, como les digo, desde el inicio de una vida hasta el ocaso de una sala muy interesante que les explicaremos más con las siguientes imágenes.